Bueno, pues empezamos a grabar. Recordar un poco lo que habíamos hecho la semana pasada, ¿vale? Estábamos hablando de algoritmos de compresión sin pérdidas, que es lo importante, ¿vale? Habíamos hablado del algoritmo del EMPEL-ZIP, el LZ78, que como os comenté, creo, es el algoritmo más estudiado en el sentido de pues, sus prestaciones, sus implementaciones, etcétera. Y hoy os voy a hablar de otro, de los mismos autores y que publicaron más o menos en la misma época, que es el LZ77. Entonces, está escrito un poco más adelante en las transparencias, pero lo que ocurre con el LZ77 es que es el más usado, es el algoritmo de compresión de datos más usado que existe, y luego os digo de qué algoritmos más famosos forma parte, ¿vale? Pero este no está tan estudiado, es un poco más difícil de estudiar a priori sus prestaciones, ¿vale? Se parece al LZ78, con lo cual es posible que algunas de las cotas que se pueden conseguir para el LZ78 se pudieran aplicar, pero no todas. Es algo más complicado de estudiar. La razón por la que se usa más, siendo que no es el que está más garantizado a priori, pues no es porque funcione mejor sobre casos prácticos, benchmarks, etcétera, sino más bien porque no tiene patente. Ya veremos que es un tema de patente, ¿vale? Los algoritmos en Estados Unidos se pueden patentar y entonces el LZ78 estaba muy patentado, mientras que el LZ77 no. Y entonces hubo además una pequeña guerra de patentes que si os interesa podéis buscar en Wikipedia, etcétera. Y entonces el LZ77 pues era más fácil de utilizar porque no había que buscar, no había que pagarle patente a nadie. De hecho, lo que se patentó es una pequeña variante del LZ78 que se utiliza mucho, pero claro, teniendo pues otro algoritmo que parecía suficientemente similar y que era gratis, pues ganó el LZ77. Os explico un poco cómo funciona, si consigo. Uy, perdón. Ahora, vale, vale. Bueno, entonces es un poco anterior, no utiliza diccionario, ¿vale? Entonces también se va un poco a basar en buscar fragmentos que ya hayan aparecido antes, pero no se va a basar en tener un diccionario, sino más bien en utilizar cualquier trozo de lo que ya hemos visto antes, sin necesidad de restringirme pues un poco a fragmentos distintos. Entonces esto hace, pues claro, que se pueda, pues en principio, tener compresión en sitios donde no tenías antes, pero ya la idea de cuánto me va a costar codificar mi cadena o mi fichero comprimido ya es un poquito más sui generis. Bueno, los algoritmos están recogidos en artículos, ya os dije que son artículos un poco duros de leer porque son un poco antiguos, pero bueno, de vez en cuando hay resúmenes. Por cierto que no sé si os lo he comentado, pero el IE Cubo, pues hace unos 10 años o por ahí, pues consideró el EZ77 y el EZ78 como grandes inventos, no recuerdo cómo le llama, y me voy a buscar un momento en Wikipedia, les puso un nombre, o sea, tiene como una lista de grandes contribuciones y esa lista se llama IE Cubo Milestone, ¿vale? Entonces estos son desde 2004, son IE Cubo Milestone porque realmente son de los grandes algoritmos, de los algoritmos que más se utilizan. Bueno, pues os cuento un poco más ya qué es el LZ77. Ya os digo que ahora ya todos los algoritmos de compresión de propósito general, que son los que más utilizamos, al menos para nuestro manejo de nuestra información personal, pues todos están aquí, como utilizando el LZ77 y, por ejemplo, pues el más famoso, yo creo, el más utilizado, que sería el de Flate,
pues es un LZ77, además de, o sea, juntando con el código Huffman, que luego recuerdo un momento lo que es, aunque creo que os lo sabéis bastante bien, ¿vale? Entonces, este realmente es el algoritmo de compresión más utilizado y la idea principal es sencilla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, otra vez, pues leer el fichero, la cadena a comprimir de izquierda a derecha y siempre buscando trozos que ya hayamos visto antes. Pero ahora no estamos necesariamente guardando en un diccionario los trozos que ya hayan salido, ¿vale? Sino que ahora simplemente buscamos el trozo más largo que ya haya aparecido antes más un símbolo, ¿vale? Entonces el principio va a ser igual, ¿vale? El principio va a ser, pues empiezo siempre con la cadena vacía, ¿vale? Pues el primer trozo va a ser siempre la primera letra, eso no hay duda. Y luego ya busco un trozo que ya haya aparecido antes, más un símbolo, vuelve a ser la B, eso sí, ¿vale? He llegado hasta aquí y ahora ya pues empiezo a buscar un trozo que ya haya aparecido antes más un símbolo. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a ver AB y fijaros que AB ya ha aparecido, ¿vale? Ha aparecido la A seguida de la B. No necesariamente tiene que haber aparecido en el mismo trozo, sino simplemente yo ya he visto aquí, antes, empezando aquí, un trozo que era AB. Luego cojo AB más un símbolo, ¿vale? Entonces siempre es un trozo que ya haya visto antes, ¿vale? No necesariamente en una sola vez, sino desde el principio, más un símbolo. Y el siguiente sería pues ABA, que ya lo he visto. Fijaros que he visto ABA aquí empezando en la posición, si ponemos posiciones, pues empezando en la posición 1 estaba el ABA, ABA, ¿vale? Y la siguiente letra que ya no aparece es la A. Pues siempre cojo un trozo que ya he visto antes y un símbolo, ¿vale? Entonces, bueno, pues salen trozos pues que no necesariamente son parecidos a los del EZ78, porque claro, puedes mezclar lo que antes eran trozos separados en un solo fragmento, ¿no? Y por ejemplo, el siguiente sería, pues el ABA ya ha aparecido, ¿vale? De hecho, ha aparecido varias veces, no, solo ha aparecido una vez. Bueno, pues empezando aquí, que sería la posición 2, 3, 4, 5, empezando a la posición 6, tienes ABA y tienes una A también, ¿veis? ABA, incluso se permite, pues, utilizar el propio trozo para codificar ese trozo. Entonces tenemos estas 5 letras, A, B, A, pues aparecen empezando en la posición 6 las 5 siguientes, ¿vale? Más la B también aparece. Y ya creo que ya no aparece ninguna más. Estas 6 letras, A, B, aparecen empezando en la posición 6. Pues cogemos como siguiente trozo este trozo más una letra más, ¿vale? Entonces, pues potencialmente, pues claro, podrías llegar a partir en trozos quizás más grandes porque no estás insistiendo en que el trozo tiene que haber aparecido como trozo antes, sino simplemente tiene que ser una parte de la entrada, ¿vale? Empezando en una posición, la que sea de la entrada, todo lo que puedas encontrar más una letra más. Aquí está otra vez escrito y mejor hecho, ¿vale? Ya os digo que siempre buscamos el trozo más largo que empieza en el cursor, ¿vale? Más un símbolo. Pero no tiene que ser un trozo, o sea, ya no marcamos los trozos y los guardamos, sino simplemente es, pues, de todo lo que haya antes, buscar algún punto en el que aparece ese mismo fragmento, ¿vale? Entonces, os digo que aquí, por ejemplo, este trozo de aquí, pues empieza aquí. Este trozo ABA, pues empieza, pues, aquí. Perdón, ¿no? Estoy yo ahí, etcétera, ¿vale? Simplemente cada trozo, pues es, pues decir en qué posición aparece antes y más un símbolo más. Bueno, entonces lo que es el algoritmo en sí es bastante fácil de hacer. Me deja pasar la hoja. Bueno, aquí hay más ejemplos, ¿vale? El mismo de antes. Puedes tener otros alfabetos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues el segundo, el de los números, pues se ve claro. El primer fragmento es fácil, el segundo es el que ya he visto más 1. Y ahora ya, pues por ejemplo, este de aquí, estos 3 símbolos, 0, 1, 0, pues son los 3 símbolos que aparecen empezando ahí, ¿vale? Los 3 siguientes. Fijaros que hay un autosolape, ¿vale? O por ejemplo, este de aquí,
todos estos símbolos ya han aparecido, ¿vale? Aunque con bastante solape sobre sí mismos, porque empezamos aquí, ¿vale? Entonces empezamos en la posición 5, pero tenemos un autosolape y llegamos hasta aquí, ¿vale? Y luego pues siempre un símbolo más. O por ejemplo este último trozo, creo que 0210, esto es, pues ha empezado aquí, ¿vale? Entonces, bueno, podéis entretener un poco en trocear distintas entradas, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver un segundo que realmente esto es un algoritmo fácil de implementar y del que luego podemos recuperar toda la entrada, ¿vale? Entonces, bueno, para cada trozo, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Tenemos que guardar dónde empieza, ¿vale? Y cuántas letras tiene. Porque ahora ya no podemos suponer que el número de letras lo tengo guardado antes del trozo anterior o no sé qué. Tengo que guardar 2 enteros, ¿vale? O sea, dónde empieza y cuál es la longitud. Y luego, además, pues tengo que guardar el siguiente carácter, ¿vale? Siempre un carácter más. Entonces, esto es muy fácil de implementar. Y claro, lo que pasa es que potencialmente, pues el escribir 2 enteros en lugar del único entero que utilizábamos antes en el EZ78, el número de frase era en el EZ78, aquí son 2 enteros, pues potencialmente puede ser el doble de tamaño. Claro, todo depende un poco de esos 2 enteros, cómo vayan a funcionar, ¿vale? Aquí tenéis, pues por ejemplo, esta frase, pues el primer trozo siempre es 000, que es la frase vacía, pero a partir del siguiente, que es el interesante, pues el segundo número es el que me dice la longitud, ¿vale? Y puede ser potencialmente muy grande, ¿vale? Porque fijaros que, por ejemplo, aquí toda esta frase tiene longitud 8 más el 0, ¿vale? Entonces, en el fondo no tenemos ningún límite sobre el número de bits que o de número de símbolos que vamos a codificar juntos. Porque ya os digo que con este efecto de poder tener autosolapamiento, pues puedes tener un fragmento larguísimo. Pero no hay ningún problema, aún así, en comprimir y descomprimir, ¿vale? Comprimir es fácil, simplemente si hemos comprimido hasta la posición n-1, pues lo que vamos a hacer es buscar un número y una longitud lo mayor posible, de forma que, pues si miro desde la posición i hasta pues i más l-1, estoy encontrando, pues, eso es, estoy encontrando un fragmento que coincide con lo que voy a ver a partir de ahora, ¿vale? O sea, simplemente estoy mirando, o sea, he visto hasta el n-1 y estoy empezando a ver aquí, en el n. Entonces, estoy buscando un fragmento lo más largo posible que ya lo haya visto antes, ¿vale? Entonces, que empiece en la posición i, ¿vale? Entonces, esa búsqueda de buscar el i menor que n, bueno, pues por supuesto se puede detallar más a bajo nivel, pero bueno, aunque sea de forma exhaustiva, pues simplemente consiste en empezar en la posición i para ir desde 1 hasta n-1 buscando que coincidan las letras con el xn, etcétera, ¿vale? Y siempre como salida, pues doy en qué posición empiezo. Por cierto, que no es la posición que empiezo, sino el número de posiciones que tengo que ir hacia atrás, ¿vale? O sea, no me he dado cuenta en el ejemplo anterior, no guardo i, sino n-i. Y luego ya la longitud y el siguiente carácter, que ese ya no entre en la repetición, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema en descomprimir, ¿vale? Aunque haya ese autosolapamiento, no hay problema, porque tú vas deshaciendo la compresión de la misma manera que la has hecho y no tienes ningún problema. Entonces, por ejemplo, si tienes que decodificar a qué corresponde ILS, ¿vale? Ya tienes hecho desde el 1 hasta el n-1 y tienes que sacar el siguiente fragmento. Pues simplemente lo que haces es decir, pues desde k igual a 0 hasta l-1, estos son los L bits que ya he visto antes, ¿vale? Pues entonces el n más k coincide con, pues desde la posición n-i, ¿vale? Que es, si he guardado siempre el número de posiciones que tengo que retroceder, pues desde la n-i
vas sumando K, ¿vale? Y ahí tienes, pues, L caracteres repetidos. Y luego ya, por supuesto, pues tienes que añadir el siguiente, ¿vale? Que, por cierto, que no está puesto aquí, creo que se descomprimir y, vale, pues entonces tienes que, además, perdón, esto faltaría, bueno, lo ponéis vosotros, que el siguiente, el X sub n más L, este hay que ponerle, me parece que no está puesto, ¿no? Bueno, pues hay que ponerle el S, ¿vale? El siguiente carácter. Bueno, pues entonces no hay ningún problema en codificar y decodificar o comprimir y descomprimir. Utilizando el FZ77 no utilizamos diccionario. Eso es una ventaja, bueno, por lo menos memoria ocupa menos, pero claro, fijaros que en cada momento tienes que buscar desde el principio de la cadena o fichero que estás comprimiendo, pues tienes que buscar las repeticiones o para reconstruirlo, pues tienes que volver mucho hacia atrás, ¿vale? Entonces, este es el problema. ¿Cómo de lento lo hace? Bueno, pues echarle un vistazo al programa de antes y todo el truco está en buscar un i desde el principio. Claro, cuando el fichero es grande o la cadena comprimida es grande, es volver hacia atrás mucho, ¿vale? Entonces, bueno, por mucho que lo hagas, pues intentando no hacer comparaciones innecesarias y tal, ahí pues pierdes bastante tiempo. Claro, el tiempo que pierdes depende un poco del tamaño de coincidencia que encuentras. Luego, por otro lado, cuanto más tiempo gastas, pues luego más comprimes. Pero vamos, en caso peor, te estás yendo un poco a cuadráticos y consideras a la vez el n y el l, ¿vale? Entonces es un poco lento. Aún así, pues claro, lo que pasa es que se suelen hacer implementaciones que no coinciden exactamente con la implementación original, ¿vale? Se suele poner un parámetro que es como la longitud de ventana, que más o menos lo que hace es que implementa el EZ77, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Estoy buscando una coincidencia a partir de aquí, pero en lugar de buscarla en toda la entrada, que puede ser muy larga, pues puedo tener una longitud de ventana W que me diga en qué trozo voy a buscar fragmentos que ya he visto, ¿vale? Entonces, la longitud de ventana W es el máximo que voy a ir hacia atrás. O sea, no voy a empezar en la posición 1 a buscar mi símbolo n, sino que voy a empezar en n-w. Vale. Lo que os digo, no hay mucho más que decir sobre este algoritmo, ¿vale? Más que, bueno, que funciona. Si controlas la longitud de la ventana es bastante rápido. En los benchmarks funciona muy bien, pero no hay un análisis a priori como el que hicimos para el EZ78, que quedaba muy bien, que era que cualquier automata finito comprime peor, ¿vale? Pues aquí, con este tipo de cambios, de que no guardo diccionario, no es fácil hacer argumentos sobre cómo comparo el EZ77 con otros. Ni siquiera comparar el EZ77 y el EZ78 es tan fácil. Os he puesto en los ejercicios algo para que le echéis un vistazo, pero no se puede decir cosas muy concretas. Para el tema práctico, ya os digo que el LZ77 no tiene patentes y el LZ78 sí. Entonces, eso ha hecho un poco que ganara el LZ77. Porque, claro, el hecho de que pueda comprimir trozos que no estén en un diccionario, aparentemente pues, puede hacer que tengas trozos más grandes, pero luego a cambio tienes que guardar 2 enteros por cada trozo. Entonces, no está muy clara la relación entre quién comprime más, ¿vale? Y los dos, de hecho, cuando los pruebas sobre benchmarks, funcionan bastante bien los dos, ¿vale? Parece que quizás el LZ78 sea algo más fácil de implementar por el hecho de que está claro pues, cómo funciona el diccionario y tal. Pero aún así, pues claro, si empiezas a limitar el diccionario y tal, bueno, pues tienes que complicar un pelín la implementación. Y el LZ77 pues tiene el paso este de buscar repeticiones anteriores que un poco tiene un sabor, un olor parecido a los algoritmos de búsqueda de strings, ¿vale? De búsqueda de patrones en texto y tal.
no hace falta complicarlo mucho, pero claro, si lo quieres optimizar, pues acabas utilizando técnicas de ese estilo. Si lo haces a piñón fijo, o sea, simplemente con un algoritmo sencillo de búsqueda también funciona. Y bueno, lo que no está claro es cuál comprime más, ya os digo. Se pueden hacer comparaciones pues, con benchmarks, que entonces, pues, depende de cuáles gana uno u otro, no siempre gana el mismo, y se pueden hacer comparaciones un poco de buscando casos mejores y peores. ¿Vale? Pues puede haber casos que sean mejores para uno y no mejores para el otro. Bueno, bueno, aquí esto ya lo he comentado hace un momento, lo de que si no es razonable buscar desde el principio por el tiempo, porque no hemos hablado mucho de cómo voy a empezar desde el principio buscando el mismo trozo que estoy viendo ahora, pero bueno, si en lugar de desde el principio buscamos solo una longitud máxima, pues entonces se hace mucho más rápido, claro. Pero al fijar ese detalle, ¿vale? Al decir, mira, el sliding windows va a ser pues este parámetro W, cambias el algoritmo, ¿vale? Pues bueno, pues comprime ligeramente distinto. Esto es más o menos lo que os quería contar sobre los algoritmos del EMPEL-ZIP. Ya os digo que son algoritmos que, como no se cuentan, creo, en ninguna otra asignatura, pues la verdad es que son algoritmos muy importantes en informática, se utilizan mucho y ya os digo que están en todos los halls de la fama y es importante entenderlos. Os he puesto en la hoja de ejercicios, ya os digo, 4 cálculos de sacar cotas y tal, pero eso, pensar un poco que hay 2 opciones cuando quieres comparar algoritmos de compresión. Te puedes coger una serie de benchmarks que ya están hechos, ¿vale? Y entonces ver qué tal funcionan. Obviamente, no está claro si al añadir nuevos benchmarks las comparaciones pueden variar o puedes, en algunos pocos casos, no muchos, pero en el LZ78 es uno de ellos, tienes una idea bastante concreta de en qué se basa esa compresión, ¿vale? Si os acordáis del LZ78, pues aparecían una serie de partición en trozos distintos y los argumentos se hacían por ahí. Entonces os he puesto algo, ejercicios sencillos. Bueno, digo, busquéis vosotros casos buenos y malos, ¿vale? Pero estos serían en análisis a priori. Entonces, bueno, pues intentadlos hacer, los haremos nosotros después de vacaciones, pero un poco el análisis de qué tal funciona este LCZ78 se basa siempre en cómo es el diccionario, ¿vale? Un poco la idea viene a ser que si tienes un diccionario, pues un poco como muy alargado, con pocas ramas, comprime mucho. Y si tienes un diccionario, o sea, comprime mucho. Si tienes un diccionario tirando a equilibrado, pues comprime poco, ¿vale? Entonces, cuando se trata de buscar casos en los que comprima mucho y poco, pues uno intenta aprovechar esto, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que os quería contar ya eran unos pocos algoritmos de propósito general de compresión, pues para que un poco ya tengáis todos los building blocks que se utilizan en la mayoría de los compresores, ¿vale? No sé si me dará tiempo a terminar hoy, pero el plan será, pues si no me da tiempo, pues terminarlo el lunes que viene, porque el viernes quería hacer ejercicios de aproximados. Entonces, os cuento algo, pues de Huffman, la verdad es que ya sabéis todo, pero voy a meterlo un poco en una codificación un poco más general que se hace con probabilidades, ¿vale? Entonces, la idea es que si sabemos que algunos símbolos aparecen más o menos que en un fichero que queremos comprimir, en una cadena que queremos comprimir, pues eso lo podemos aprovechar. Claro, lo que hacemos es, pues los símbolos que aparecen más veces, los comprimimos más, ¿vale? Esta es codificación símbolo a símbolo. Entonces, si no conocemos a priori la frecuencia, pues entonces calculamos nosotros esa frecuencia de, pues si la letra, supongo que ya sabéis, por ejemplo, pues en inglés, pues la letra T es de la que más aparece, ¿vale? O en español, pues yo diría que aparece más letras como la A, etcétera, ¿vale? Entonces, si no conoces a priori la frecuencia de cada símbolo, pues puedes intentar calcularla, ¿vale? También podemos utilizar
Perdón. Un segundo, se me ha ido. Ahora sí. Vale. Vamos adivinando esa frecuencia sobre la marcha, si no la conocemos a priori, y también podemos utilizar frecuencias que dependen del contexto, ¿vale? Volviendo un poco a la analogía de en palabras o en textos reales del lenguaje natural de idioma, pues por ejemplo en inglés, pues si sabes que te ha aparecido una T y una H, lo más normal es que después aparezca una E, ¿vale? Entonces puedes tener una tabla de frecuencias de, pues en el contexto de aparecido T y H, pues la frecuencia de la E va a ser la más alta. Entonces puedes comprimir, siempre que tengas T y H, ¿vale? Pues puedes comprimir mucho la E. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a empezar el caso fácil, ¿vale? Que yo creo que es todo lo que nos dará tiempo hoy. Es simplemente, mágicamente, yo ya sé qué símbolos aparecen más en el texto que quiero comprimir, ¿vale? Entonces, esos textos los voy a comprimir lo máximo posible. Y aquí es donde enseguida va a aparecer el código de Huffman que ya conocéis, ¿vale? Pero antes de hablar en concreto de Huffman, simplemente ahora. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que os he dicho antes del famoso inglés. Por cierto, que he dicho que la T es la que más aparecía y le gana la E por goleada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De cada 1000 caracteres en inglés, pues esta es un poco la frecuencia media que tienen. Entonces, si utilizas esta tabla como una idea de lo que te vas a encontrar, pues lo más inteligente es los caracteres que aparecen con más frecuencia, pues son los que comprimes más, ¿vale? ¿Qué tipo de compresión haces? La vas a hacer carácter a carácter. Bueno, pues necesitamos de alguna manera asociar a cada letra, pues una codificación. Claro, el problema que tenemos es que luego tengo que ser capaz de recuperar exactamente el mensaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el código Huffman, pues lo que hace es eso, utiliza esta idea de que los caracteres más frecuentes van a ser los que tienen la codificación más corta. Pero es importante que utiliza lo que se llaman eh, códigos libres de prefijo. Fijaros un poco lo que hacíamos, por ejemplo, en el LZ78 el otro día. En el LZ78, pues íbamos cortando nuestra entrada en frases y luego teníamos que escribir, pues para cada frase, ¿vale? Pues la frase en la que estaba basada y el símbolo que aparecía. Entonces, para escribir este número de frase, pues utilizábamos simplemente, pues que si estoy codificando la frase número n, pues el i lo voy a codificar aproximadamente con logaritmo en base 2 de n bits, ¿vale? Y así de esa manera, cuando yo estoy descomprimiendo, ¿vale? Pues recupero exactamente logaritmo de n bits para la frase n y ahí ya saco el número i, ¿vale? O sea, estaba cortando, o sea, lo que hacíamos en el EZ78 es un poco aprovechar que, claro, como siempre estoy escribiendo un número, ¿vale? Que siempre va a ser como mucho, pues, el número de trozo que estoy descomprimiendo, pues voy a utilizar un número de bits fijos. Entonces, por ejemplo, en la salida ya comprimida, ¿vale? Pues ya sé que si tengo descomprimida hasta aquí, tengo que leer, pues, logaritmo de 2 de n bits, ¿vale? Para descomprimir el siguiente trozo, ¿vale? Pero claro, en general, si no tengo esta idea, si no estoy haciendo pues una compresión basada en diccionario, ¿cómo hago para comprimir juntos varios símbolos? Claro, si utilizo distinto número de símbolos para comprimir cada cosa, ¿vale? Un poco utilizando la tabla anterior, pues yo quiero utilizar muy pocos símbolos cada vez que aparezca una E, vamos a poner que es en binario y tiene algún sentido utilizar más de un símbolo, ¿vale? Y que no me importa utilizar un montón cuando codifico la Z, que aparece muy poco, ¿vale? Pero claro, si yo todo esto lo codifico o lo comprimo en un solo string, ¿cómo puedo localizar, pues, cuántos caracteres leo para la siguiente letra si es una E o para la siguiente letra si es una Z? ¿Vale? Son de distinto tamaño y yo no conozco esa longitud a priori, ¿vale? Entonces, lo que utilizo son los que se llaman los códigos libres de prefijo, que son códigos en los que no hay uno que sea prefijo de otro, ¿vale?
Eso es importante. Voy a codificar, pues, por ejemplo, dos símbolos distintos, S y S', y el código que codifica S y el que codifica S' no pueden tener ningún prefijo en común. Entonces, aquí ya vamos a vuestro algoritmo que conocéis para comprimir el código Huffman. Bueno, antes, pues, por ejemplo, este sería un caso de códigos libres de prefijo, ¿vale? Aquí tenemos la A, es un 0, la B es 1, 1, 0, la C es 1, 1, 1 y la D es 1, 0, ¿vale? Si os fijáis, entre estas cuatro cadenas no hay dos que compartan nada en el prefijo, ¿vale? Entonces, si a mí me dan una larguísima cadena, pues puedo separar cada una de las cuatro posibilidades porque no hay dos que compartan el mismo prefijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no, más que compartir, perdón, lo he dicho mal. No es que compartan el mismo prefijo. No hay dos que una sea prefijo de otra, ¿vale? Entonces puedo sacar 0, la única que empieza por 0, y luego ya voy leyendo la siguiente, que pueden ser varias, ¿vale? Pero una vez que ya veo que tengo 1, 1, 0, ya no puedo tener ningún otro, ¿vale? No hay ningún prefijo de 1, 1, 0 que también sea codifique otro símbolo, etcétera, ¿vale? O por ejemplo aquí, pues otra vez empezamos por 0, tengo el único que empieza por 1, 0, que es el D, y luego el siguiente, que es el 1, 1, 0, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea de que simplemente no hay dos códigos que sean uno prefijo del otro, pues te hace que la descodificación o descompresión pues, sea única. Entonces, esto es lo que dice pues esta propiedad, que no es muy sorprendente y es simplemente, claro, si yo tengo el código ahí escrito y no hay dos posibilidades que una sea prefijo del otro, pues va a haber una única forma de descomprimir o de codificar, ¿vale? Entonces, lo que hacíais en el código de Huffman, pues era intentar construir, solamente basándonos en las frecuencias, un código que sea prefijo, es decir, que no haya dos símbolos que tengan códigos que sean uno prefijo del otro y lo hacíamos con un árbol. Si os acordáis, creo que este ejercicio lo hicisteis en algoritmia básica, ¿vale? Entonces es una forma de intentamos codificar de la forma más corta posible los símbolos más frecuentes. Entonces, un poco la idea era, empezábamos pues con una serie de, se hacía un poco utilizando árboles, ¿vale? Entonces, al principio, cada símbolo es un nodo y están todos ahí desconectados. Y en cada símbolo pongo la frecuencia. Entonces, me cojo los dos símbolos que tengan la frecuencia más baja, ¿vale? Y esos dos símbolos los uno. Y a su raíz le pongo como frecuencia la suma, ¿vale? Y repito esto iterativamente. Es un poco lo que tenemos sobre este ejemplo, se entenderá mejor. Hay cuatro símbolos, A, B, C y D, y fijaros que, claro, el símbolo C es el más frecuente, este es el que nos gustaría codificarlo con el número mínimo posible de bits. Sin embargo, pues el B y el D más o menos tienen la misma frecuencia y el A es el que, como aparece muy poco, aunque nos quede muy largo, nos da igual. Entonces, cogemos los dos que tengan menor frecuencia, en este caso el A y el B, ¿vale? Hay un empate entre el B y el D, pues por ejemplo se coge el B. Y entonces los unimos y a su padre le ponemos la suma, ¿vale? Esto lo repetimos ahora y el siguiente, ahora ya tenemos el 3, el 5 y el 2. Los que tienen menor frecuencia son el D, que tiene 2, y la raíz esta que tiene 3. Luego los unimos y a la nueva raíz, al 5, pues le ponemos como frecuencia la suma 3 y 2, 5. Ya nos quedan solo la raíz y el único nodo que todavía no está unido, pues lo unimos y ya terminamos el árbol. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos da este árbol de aquí y si simplemente etiquetamos las ramas izquierdas con 0 y las ramas derechas con 1, esto ya nos da el código de Huffman, ¿vale? Nos da un código para cada símbolo y no hay dos que uno sea prefijo de otro, ¿vale? El código nos lo da simplemente el hacer el recorrido desde la raíz a cada una de las hojas, ¿vale? Entonces, para A, por ejemplo, tenemos 0, 0, 0, para B tenemos 0, 0, 1 y así, ¿vale? Para el D tenemos 0, 1 y para el C el 1, ¿vale? Como veis, pues sí que se ve que los nodos que hemos unido al final, ¿vale? Pues tienen, claro, un camino a la raíz más corto y con lo cual tienen un código más corto, ¿vale? Bueno, funciona.
Como ya lo conocíais, tampoco le doy más vueltas, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene este código de Huffman es que es óptimo dentro de los códigos prefijos, pero claro, solo dentro de los prefijos. Esto quiere decir, bueno, ahora le damos otra vuelta, pero estamos codificando símbolo a símbolo, lo cual es una restricción bastante fuerte. Es bastante rápido y forma parte de muchos algoritmos de compresión, pero el problema que tiene es que, claro, está haciendo las cosas carácter a carácter, lo cual es una limitación muy fuerte, ¿vale? Cada símbolo, por lo menos vas a utilizar un símbolo, un bit si quieres, en codificarlo, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que al final la compresión pueda ser relativamente larga. O sea, aunque tengas un mensaje, si tienes un mensaje de 1000 símbolos, imaginaos que, por ejemplo, son todo As, pues te va a ocupar como mínimo 1000 bits. No hay manera de bajar del número de símbolos, porque como te estás empeñando en comprimir símbolo a símbolo, pues a cada símbolo le vas a asociar como mínimo un bit, ¿vale? Esto ya os digo, que no tiene mucho sentido. Bueno, obviamente para este caso, si tienes 1000 As, todos seguidos, a la 1000, pues esto te va a dar 1000 bits. Creo que te quedará todo ceros, pues ala. Entonces, claro, no comprime mucho, pero sí que puede ayudar cuando lo utilizas junto con otras compresiones que te cambien el número de símbolos, ¿vale? Bueno, entonces os voy a contar por lo menos uno más. Ya os digo que lo que quedan son 2 o 3 diferentes algoritmos, pero un poco porque los tengáis para poder utilizarlos, ya os digo, para construir todos los compresores que hay. Entonces, por ejemplo, el código aritmético, este ya tiene la ventaja de que sí que puedo comprimir más de un símbolo junto, ¿vale? Entonces, mezclas los símbolos del mensaje de entrada, ¿vale? Se utiliza pues en muchos compresores, es más costoso que Huffman y tiene algunos detalles técnicos que son un poquito más difíciles de implementar,